Bueno, muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Damos la bienvenida y saludamos a todas las personas que en este momento están revisando, están estudiando este material, este ciclo de conferencias de la sabiduría universal. Eh, Me presento, mucho gusto para las personas que ingresan por primera vez. Me presento, mi nombre es John Ferreira, conferencista de este conocimiento, de esta sabiduría. Saludamos y damos las gracias a las personas que también vienen manteniendo la continuidad, vienen viendo las conferencias, el ciclo de conferencias a través de la página. También saludamos y damos las gracias, como siempre, a los diferentes administradores de los diferentes grupos que admiten este conocimiento, que admiten esta sabiduría en sus páginas, para de esta manera pues poder llegar a más personas, llegar a todos aquellos que estén buscando una sabiduría para poder iniciar su propio trabajo interior, quienes estén buscando pues el verdadero objetivo, el verdadero propósito de la existencia y puedan iniciar un trabajo sobre sí mismos. A las personas nuevas, recordarles que pueden ver el ciclo de conferencias, ver las diferentes conferencias, las conferencias anteriores a este tema, las pueden ver en la página, en la sección de videos. De igual manera, van a poder notar que en la descripción de cada conferencia van a encontrar el enlace del WhatsApp, ahí nos pueden escribir y ahí vamos a estarles enviando el material de cada una de las conferencias, PDFs, audios, imágenes, videos, a fin de que ustedes cuenten con un material, el material necesario para que puedan estudiar y reflexionar los temas en sus tiempos libres. Realmente lo más importante de este conocimiento, de esta sabiduría, es empezar a practicarlo, a comprobarlo. Y eso es lo que vamos a ver con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la conferencia número 42 de la fase A, que son las dos clases de conocimiento, objetivo y subjetivo. Entonces, esta conferencia, este tema nos va a permitir ver que hay dos clases de conocimiento. Un conocimiento que es superficial, superfluo, que pertenece a la personalidad, a lo vano, y otro conocimiento que es el conocimiento de la conciencia, que vamos a poder adquirirlo por medio del trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces vamos a dar inicio con el tema. Cualquier duda o cualquier inquietud que surja sobre este, nos pueden escribir acá en la descripción de la conferencia, en el cajón de comentarios, perdón, nos pueden escribir, o también nos pueden escribir al WhatsApp. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden escribir también ahí. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Como hablábamos, pues vamos a ver de estas dos clases de conocimiento. Un conocimiento que es de la personalidad, que es vano y pasajero, que realmente no pertenece a la conciencia de ninguna manera, y otro que es el conocimiento de nuestro ser, de nuestro Padre. Pero para llegar a ese conocimiento necesitamos un trabajo, hacer un trabajo sobre nosotros mismos. Entonces vamos a iniciar viendo que existen dos clases de mundos, o existen dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. Cada uno de ellos, cada uno de estos dos mundos posee su propia realidad. Y vamos a ver que nosotros estamos inmersos en estos dos mundos a cada instante, a cada momento. Pero lamentablemente, la verdad es que no lo percibimos, no nos damos cuenta. Simplemente consideramos real lo que podemos ver, palpar, tocar a través de los cinco sentidos. Y nos dejamos engañar. Entonces, vamos a iniciar hablando de ese mundo exterior, ese mundo que es percibible, que se puede percibir a través de esos cinco sentidos. Entonces está formado por todas las cosas que conocemos exteriormente. Entonces, como vemos que las podemos ver, palpar, tocar, creemos que son reales. Nos dejamos engañar por las formas, ¿sí? Entonces, consideramos que el carro, que la casa es real, etcétera, etcétera, pero no podemos ver el trasfondo de eso, ¿sí? No podemos ver lo que realmente sucede, lo que hay detrás de eso. Y realmente vamos a darnos cuenta en el transcurrir de la conferencia de que todos estos aspectos que consideramos reales, que son del mundo exterior, pues no lo son. Son superficiales, son pasajeros, ¿sí? Pasan, todo pasa, absolutamente todo pasa.
¿sí? Entonces, veámoslo en un aspecto para que vayamos comprendiendo. Digamos, vamos caminando por la calle y vemos una persona del sexo opuesto, bien sea una chica en el caso de los varones o un varón en el caso de las mujeres, y se nos pareció muy atractivo, ¿sí? Por su forma de caminar, por sus zapatos, por su cabello, por su color de piel, etcétera, etcétera. Y nos parece muy atractiva la persona y consideramos que eso es lo real. Pero realmente desconocemos qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿sí? Es meramente un envase, es meramente la superficie. No desconocemos totalmente lo que hay interiormente dentro de esa persona, ¿sí? Puede tener una belleza aparente, pero dentro de sí puede ser una persona común y corriente, ¿sí? O de igual manera, pues vemos también qué sucede, eh, pues las operaciones, el maquillaje, esto y lo otro, y vemos que no es algo real, ¿sí? Por eso vemos que entonces en todo lo que existe en este mundo exterior es de naturaleza pasajera, ¿sí? No es real, por más que creamos, por más que pensamos que el trabajo, las posesiones, las construcciones, el carro, la casa, etcétera, etcétera, son reales, no lo son, porque tarde que temprano van a pasar. Lo que sí es real y verdadero es la conciencia, nuestro ser, ¿sí? Que prevalece más allá del tiempo, prevalece más allá de la materia. En cambio, todo esto, tarde que temprano va a desaparecer. Pasan las personas, ¿sí? Vemos que, digamos, hace 10, 20 años atrás, teníamos un círculo social, personas con las cuales consideramos íbamos a pasar toda la vida, los consideramos inseparables de nosotros y hoy, el día de hoy, ya no están. Vemos que eso pasa también, ¿sí? Pasan las parejas, los amigos, los familiares, etcétera, etcétera. Pasan las construcciones, pasan los continentes, los animales, pasan las cosas. Todo pasa, todo es superficial, todo es vano y pasajero. Ahora, veamos este aspecto, que estamos hablando del mundo exterior, ¿sí? Ahora, dentro del mundo exterior, pues encontramos nuestra personalidad, ya que en el mundo exterior la vamos a formar, ¿sí? ¿Y cómo se forma la personalidad? A través de la imitación. Y esto nos permite ver que nuestra personalidad es totalmente falsa, no es real. Por más que creamos, ya lo hemos aclarado, incluso desde la conferencia número 15 de ego, personalidad y esencia, para las personas que no la han visto, los invitamos a que puedan ingresar a verla. Entonces vemos que la personalidad no es la conciencia, jamás va a ser la conciencia. Eh, Vemos que los diferentes psicólogos o las diferentes personas hablan de que hay que tener personalidad, que hay que desarrollar la personalidad, pero realmente debemos darnos cuenta que la personalidad no es la conciencia. Simplemente la personalidad es un vehículo energético que permite la manifestación de los yoes y se crea imitando. Entonces, si nacimos con unas personas, digamos que nuestros padres son músicos o son artistas, entonces nuestra personalidad se va a desarrollar en torno a ese comportamiento, al comportamiento de un artista, de un músico, entonces le va a empezar a gustar la música, va a empezar a tocar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la persona puede considerar que pues es su comportamiento, que, que es su forma de ser, que es auténtico, pero simplemente es una imitación, no es real. Como hablamos, esa personalidad es egoica, porque ¿qué hubiera sucedido si la persona hubiera nacido en una familia de médicos? Entonces su comportamiento ya no sería el de un artista, ya no sería el de un músico, ¿sí? Ya no se comportaría de esa manera, sino que se comportaría a la manera de un médico, porque fue lo que aprendió en su entorno. O lo mismo si hubiera sido comerciante, sus familiares hubieran sido comerciantes. O digámoslo en el aspecto de la religión.
¿sí? Entonces vemos que nuestra personalidad también se va a enmarcar en torno a a las normas morales, a lo que nos enseñan, en el caso de la religión también. Entonces, digamos, consideramos que lo real es que somos de determinada religión, ¿no? Que somos católicos, evangélicos, protestantes, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hubiéramos nacido en otra parte del mundo, con otras creencias, pues ya no seríamos católicos, ya no seríamos evangélicos, ¿sí? Entonces esto nos permite ver que la personalidad no es real, ¿sí? No es de la conciencia, simplemente es algo que se va a formar dependiendo del exterior. Entonces esto nos permite ver que no es real. En cambio, la conciencia es inmutable, ¿sí? Siempre es la misma, sea donde sea que estemos, siempre va a ser la misma. En cambio, la personalidad no es así. Entonces la personalidad va a depender mucho del entorno. Se rige bajo a las normas sociales, ¿sí? A lo que está permitido y lo que no está permitido en una sociedad. Entonces vemos que esos aspectos van desarrollando nuestra personalidad, ¿sí? Lo que nos enseñaron de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces podemos ir viendo de que esos aspectos pueden ir cambiando, ¿sí? Porque lo que es bueno en un país es malo en otro, lo que es bueno en un continente es malo en otro, ¿sí? Y realmente, o sea, debemos comprender que realmente nosotros no venimos a ser buenos o a ser malos, sino a actuar con la conciencia, ¿sí? Realmente por medio de este trabajo, por medio del trabajo del conocimiento de sí mismo, de empezar a escudriñar nuestro mundo interior, debemos llegar a destruir todos esos conceptos, de lo bueno y de lo malo, ya que nos pueden llegar a encasillar, nos pueden llegar a cometer un error, ¿sí? Y a estancarnos en el trabajo. Realmente debemos llegar a comportarnos en base a nuestra propia conciencia. ¿Y cómo podemos llegar a ese comportamiento? Por medio del autoconocimiento, por medio de la autoobservación, por medio de la retrospección, de la reflexión de nuestros pensamientos, deseos, emociones, actos, y confiando profundamente en nuestra Madre Divina. Es la única forma de poder llegar a un acto consciente. Todo lo demás, los conceptos de lo bueno y de lo malo, son del ego, son del yo, son del defecto. ¿Y cómo hablamos? Pues depende mucho del lugar donde crecimos, del lugar donde nos desarrollamos, de quiénes fueron nuestros padres, de quiénes fueron nuestros gobernantes, bajo qué religión fuimos formados. Va a depender mucho de eso. Entonces, podemos ir viendo de que todo esto no es real, ¿sí? Porque una persona, digamos, que se formó en determinada religión, pues puede considerar que lo real fue lo que le enseñaron, ¿sí? Y puede estar profundamente convencido que lo real es eso. Y digamos, pues por cuestiones de la vida se va a otro país donde las costumbres son totalmente distintas, su religión ni siquiera es conocida, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar esa persona? Todo lo que consideraba real se desborona, porque pues no era real, ¿sí? Era pues parte de la personalidad que desarrolló en ese lugar, ¿sí? En el lugar que está ahora, pues hay normas morales, religiosas, totalmente de otro tipo, ¿sí? Entonces, vamos viendo que nuestra personalidad se va a desarrollar en base a estos aspectos, ¿sí? Todas las legislaciones, las normas de conducta, preceptos morales y religiosos que vamos aprendiendo, lo que se aprendió en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en las universidades, etcétera, etcétera. Esos aspectos son elementos formadores de la personalidad, ¿sí? Van formando nuestra personalidad. Que como hablamos, nuestra personalidad es egoica, ¿sí? Muere. Ya lo hemos hablado incluso en las diferentes conferencias, desde el tema número 2 hemos hablado de que hablábamos de qué es lo que muere y qué es lo que no muere. La personalidad muere,
Cuando muere el cuerpo físico, muere la personalidad. Si nos llamábamos Juanito, Pedrito, Sultanito, vivíamos en determinado país, nuestro idioma era tal, estudiamos tantas carreras, tuvimos tantos títulos, fuimos presidentes, fuimos alcaldes de determinado lugar, todo eso muere, todo eso pasa, porque vamos a tener que volver a nacer con otro nuevo cuerpo físico y vamos a adquirir una nueva personalidad. Entonces ya no nos vamos a llamar Pedro, Juan, sino que nos vamos a llamar de pronto María, vamos a nacer con un cuerpo de mujer, ¿sí? Con otras costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué era lo real de todo eso? Todo eso es superficial, ¿sí? Como venimos hablando, pues tarde que temprano nuestro cuerpo físico ha de morir y la personalidad también se va a desintegrar. Entonces, eh, todo esto pues nos sirve para reflexionar y ver, darnos cuenta de que todo pasa, todo es pasajero, ¿sí? No, o sea, realmente lo real es no identificarnos con nada, con absolutamente nada, ni con lo bueno, ni con lo malo, ni con las situaciones gozosas, ni con las situaciones dolorosas, porque todo tarde que temprano va a pasar. Y si nos identificamos con alguna de esas situaciones y tomamos decisiones bajo un estado de identificación, vamos a llegar al error. Si cometemos el error de tomar una decisión bajo el efecto de la felicidad, no, no es felicidad, de la alegría, ¿sí? De un momento de éxtasis, etcétera, etcétera, podemos llegar a cometer un error. Lo mismo si llegamos a tomar una decisión en un estado de ira, de melancolía, de rencor, de resentimiento, podemos llegar a matar a alguien, a decir algo que no debíamos decir, etcétera, etcétera. Entonces, por eso debemos luchar por estar en autoobservación, estar observando nuestro mundo interior, para observar todos estos aspectos que en nuestro interior existen, ¿sí? Ahora veamos que muchas cosas también que nos enseñaron, pues, años atrás, actualmente, pues, fueron modificadas. Entonces, ¿qué era lo real? Ahora, pues, estamos hablando del mundo exterior, ¿sí? Acá se desarrolló nuestra personalidad, que creíamos que era real, pero vamos viendo, hemos venido notando en el transcurrir de la conferencia, de que no es así. Entonces, en ese mundo exterior encontramos el conocimiento subjetivo, que es un conocimiento, pues, de la personalidad. Es un conocimiento que atrofia la conciencia, ¿sí? La aliena, nos mecaniza totalmente y nos convierte en teóricos. Atrofia nuestro centro intelectual. Entonces, este conocimiento subjetivo es todo el conocimiento que hemos venido recibiendo de manera externa, lo que hemos aprendido desde la escuela, desde el kinder, desde la primaria, en la secundaria, en la universidad, etcétera, etcétera, en libros, en videos, etcétera. Todo eso que hemos venido aprendiendo es un conocimiento subjetivo, ¿sí? No es un conocimiento de la conciencia. Entonces, antes por el contrario, vamos a ver y estamos viendo de que este conocimiento subjetivo atrofia totalmente la conciencia e impide el desarrollo de la misma, ya que una persona encerrada, o sea, todos estos conocimientos, o teorías, mejor dicho, teorías, se convierten en nuestro interior como muros, ¿sí? O sea, nuestra mente se comienza a fragmentar, comenzamos a fragmentar la mente producto de todos estos conceptos y teorías, ¿sí? La vamos fragmentando. Y todos esos fragmentaciones, todos estos muros, pues impiden el desarrollo de la conciencia, impiden el desarrollo de nuestro ser, de nuestro Padre. Porque una mente encerrada en una cantidad de conceptos, de teorías, no es una mente libre, no es una mente abierta a la verdad, no es una mente abierta a lo nuevo, sino que siempre va a estar cerrada, siempre va a confrontar, ¿sí? Siempre va a conjeturar, siempre va a creer que tiene la razón.
Si nos volvimos muy intelectuales, estudiamos mucho, vamos a ver que siempre nuestro comportamiento o nuestra personalidad tendía o tiende a eso, a defender ese concepto, a esa teoría, ¿no? Es que eso yo lo aprendí en la universidad, de esto y lo otro, o muchas veces cuando llega el conocimiento, cuando llega esta sabiduría, el conocimiento para lograr la autorrealización, esta sabiduría universal, muchas veces pues la persona lo confronta, pero sin comprobarlo, ¿sí? Refuta y refuta, bueno, ¿eso qué autor lo dijo? ¿Sí? ¿En qué universidad? ¿Dónde estudió? ¿Usted dónde estudió? Esto y lo otro, ¿usted dónde saca eso? Eso no está acá, eso no lo dijo tal autor, eso no está en la Biblia o eso no está en este libro, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que nos va cerrando el camino. Por eso se habla de que entre menos conocimiento subjetivo tengamos, muchísimo mejor, ¿sí? Porque es una mente más abierta, tenemos una mente más abierta, más perceptiva a recibir un conocimiento nuevo. Por eso, pues, hablaba el mismo Maestro Jesús, de manera simbólica, de no echar vino nuevo en odres viejas, es decir, no echar un conocimiento nuevo en una mente vieja, en una mente arraigada en conceptos, teorías, porque, o sea, se va a dañar el conocimiento. Puede que por una parte, pues no lo admite, no lo admite total para nada, y por lo otro, es que el conocimiento nuevo lo empieza a dañar, ¿sí? Empieza a adaptarlo con lo que supuestamente ya sabía, ¿sí? Entonces, vamos viendo que este conocimiento, pues es de la personalidad, no es real, no permite el desarrollo de la conciencia. Entonces, esto sobre el mundo exterior, ¿sí? Vamos viendo lo que es el mundo exterior que está relacionado con este conocimiento subjetivo, ¿sí? Veamos a un aspecto antes de avanzar. Digamos, otro ejemplo. Mm, Veámoslo con el desdoblamiento astral. ¿Sí? Una persona que ha estudiado mucho, ¿sí? Conceptos, teorías de cualquier cosa, puede llegar a estos conocimientos, a esta sabiduría, escucha el desdoblamiento astral y no le va a entrar. ¿Sí? Ese conocimiento, todo ese conocimiento subjetivo que tiene no le permite llegar a la práctica, no le permite ser práctico, sino que es teórico. ¿Sí? Dice, no, eso, a mí en la universidad me enseñaron que no, que el desdoblamiento astral no existe, que son proyecciones de la mente, que pasa de eso, que lo otro, totalmente lo va a negar. ¿Sí? Entonces vemos que ese conocimiento subjetivo no le permite llegar a la conciencia. En cambio, una mente más libre de todo eso, y muchas veces en la sociedad pues se considera lo contrario, ¿no? Consideramos que una persona que no ha estudiado pues es un ignorante, que esto y que lo otro, muchas veces se burlan de las personas o las degradan por su nivel de conocimiento supuestamente, y vemos que pues entre menos conocimiento tenga una persona muchísimo mejor. Podemos poner el ejemplo del maestro Samael, el maestro Rabolú. El maestro Rabolú, pues, él lo expresa por sus propias palabras de que era analfabeta. Él no estudió. Aún así, logró la autorrealización íntima del ser. O sea, entre menos conocimiento subjetivo tengamos, muchísimo mejor. Más libre va a ser la mente, más abiertos vamos a estar a, a iniciar un trabajo, ¿sí? Porque debemos comprender que realmente el ego pues va a buscar mil y una artimañas para no permitir el desarrollo de la conciencia, para no ser eliminados. Es ahí. Ahora vamos a empezar a ver el otro aspecto que es el mundo interior, ¿sí? El mundo interior ya es distinto. En este mundo interior encontramos dos clases de realidades. Y como hablábamos, antes de avanzar, como hablamos hace un momento al principio, pues nosotros a cada instante, a cada momento, estamos ante estos dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. Pero no nos damos cuenta, ¿sí? Digamos un ejemplo, podemos ver
para que vayamos comprendiendo lo que es el mundo interior y el mundo exterior. Podemos ver, digamos, cuando estamos haciendo alguna labor de nuestro trabajo, estamos cocinando, estamos trapeando, estamos lavando, etcétera, etcétera. En el mundo exterior estamos ahí, pero en el mundo interior puede que estemos totalmente en otro lugar. Nuestros pensamientos, deseos, emociones están en otro sitio. Estamos pensando en que debemos pagar una deuda, o estamos pensando en la novela, estamos pensando en que más tarde vamos a ir a divertirnos. Y todo eso, todos esos pensamientos, deseos, emociones, hacen parte del mundo interior. Y debemos comprender que eso es más real que la mesa, más real que cualquier cosa que nosotros tengamos enfrente. Porque todos esos pensamientos, deseos, emociones van a formar nuestra realidad. Y actualmente nuestros pensamientos, deseos, emociones, actos, pues están condicionados por el yo, por el defecto psicológico, ¿sí? Entonces podemos tener un pensamiento de la ira en un momento, del rencor, del resentimiento, y si no lo eliminamos, pues ese pensamiento se va a convertir en una realidad. Sí, estamos pensando en insultar, en agredir a alguien, en matarlo, en estafarlo, en robarlo, en hablar mal de esa persona, pues se convierte en una realidad. Sí, ya deja de ser parte del mundo interior para ser parte del mundo exterior. Sí, por eso la importancia de empezar a conocer nuestro mundo interior. Sí, que es lo verdaderamente importante. Empezar a conocer todos estos aspectos, nuestros pensamientos, deseos, emociones, y empezar a eliminarlos, erradicarlos, ya que como hablamos actualmente están condicionados por el ego, por el yo, por el defecto psicológico. ¿Sí? Esos son elementos formadores de nuestra realidad. Muchas veces pues las personas en el diario vivir lo ignoran, no le prestan la más mínima atención a sus pensamientos, a sus deseos, a sus emociones, porque muchas veces pues no se comprende qué es, ¿sí? Simplemente lo vemos como que está ahí y ya. Pero debemos comprender que forman nuestra realidad también. Van a formar nuestra realidad exterior. Entonces, nuestro mundo interior depende de estos dos aspectos, ¿sí? Una realidad formada por la esencia libre y consciente, que es el 3% de conciencia, inatrapable, es nuestro ser, es nuestro Padre interior, ¿sí? Este 3% de conciencia jamás va a ser atrapada por los defectos psicológicos. Es, lo que ha sido y lo que será. No pertenece al tiempo. Pero entonces la otra realidad está formada por la esencia atrapada, ¿sí? En el yo psicológico. Hemos hablado desde el inicio de estas conferencias que actualmente pues el 97% de conciencia está atrapada por nuestros defectos psicológicos, por la ira, por el rencor, por el resentimiento, por el orgullo, la lujuria, la fornicación, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos psicológicos tienen atrapado el 97% de conciencia. Aún así, el 100% de nuestra conciencia es lo que verdaderamente cuenta. El 97% está atrapado por los yoes, pero sigue siendo conciencia, ¿sí? Y debemos rescatarlo. Y ese es el verdadero propósito de la vida del ser humano. Llegar a rescatar la conciencia, llegar a conocerse a sí mismo, ¿sí? Llegar a conectarse con su propia divinidad, con su propio ser, con su propio Padre. Entonces, como hablamos, pues estos dos aspectos nos llevan a vivir en dos realidades, ¿sí? Pero lo cierto es que, como hablábamos hace un momento, pues nuestros pensamientos, deseos, emociones, todo lo que sucede en nuestro interior, actualmente es del ego, del yo. Muy pocas veces pues llegamos a actos conscientes, llegamos a actos de la conciencia, a actos de nuestro ser, de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque le hacemos caso es a nuestros defectos psicológicos, a la ira, al rencor, al resentimiento, al orgullo, ¿sí? Y consideramos que son nuestros actos. Ah, es que yo soy así, a mí me criaron así, que esto y que lo otro, esto fue lo que me enseñaron, etcétera, etcétera. Ignorando que son comportamientos del yo, del defecto psicológico. Y mientras nosotros los sigamos justificando de esa manera, pues jamás los vamos a poder eliminar. Entonces,
para que vayamos comprendiendo, pues ese 3% de conciencia libre y el 97% de conciencia atrapada forman lo que es nuestro ser, nuestro Padre. Ese es nuestro Dios particular, es lo real y verdadero, lo eterno, lo bello en cada uno de nosotros. Porque lo bello es la conciencia, ¿sí? No es simplemente belleza exterior, porque como lo hablamos al principio, pues la belleza exterior no es real, ¿sí? Podemos ver una persona, una mujer, un hombre muy espampanante, con ciertas características, esto y lo otro, pero al momento de llegar a su casa, pues se quita todos esos artefactos que llevaba encima, ¿sí? La peluca, que esto y que lo otro. Entonces, ¿qué era lo real? ¿Sí? ¿Cuál era lo real de su belleza? O digamos, vemos que consideramos muy bonitas, muy espampanantes a las reinas de belleza, aún así les son infieles o las dejan, ¿sí? Entonces, si eran tan bellas, ¿por qué suceden esas cosas? Eso nos permite ir viendo que son aspectos que no son reales. Ahora, algo muy importante, como tenemos la conciencia dormida, ni siquiera sabemos a qué venimos, cuál es el propósito de la existencia. Debemos conocer, comprender que el verdadero propósito de la vida del ser humano es conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestro Dios particular, a nuestro ser, a nuestro Padre, llegar a la autorrealización íntima del ser. Es el verdadero propósito de la vida. Como hablamos, pues la conciencia está dormida y se considera que el objetivo es tener una casa, es tener un título, es tener un carro, es viajar por todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero vemos que personas ya lo han hecho. Muchas personas ya han hecho todo esto y viven de igual de miserables a una persona que no lo tiene. Entonces vemos que todo eso no es real, ¿sí? Absolutamente. El verdadero propósito de la vida del ser humano es lograr la autorrealización. Y en este momento pues estamos recibiendo un conocimiento, una sabiduría que nos va a permitir llegar a este propósito. Pero lo cierto es que debemos iniciar nuestro propio trabajo. Realmente este trabajo nadie lo va a hacer por nosotros, ni nosotros podemos hacer este trabajo por nadie. Es un trabajo individual y particular, depende de nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Realmente debemos comprender que este conocimiento, esta sabiduría universal que ustedes están recibiendo en este momento, este conocimiento universal, pues si no lo practicamos, se va a también convertir en un conocimiento subjetivo, en un conocimiento para la mente, ¿sí? Estas enseñanzas de los tres factores de la revolución de la conciencia, de la muerte, del nacimiento espiritual, del sacrificio por la humanidad, se convierten en objetivo cuando empezamos a practicarlo, cuando empezamos a comprobarlo. Eso de que me enseñaron de la muerte psicológica, de que hay que autoobservarse, de que hay que reflexionar y eliminar un defecto, se convierte en objetivo cuando yo comienzo a hacerlo por mí mismo, ¿sí? Comienzo a darme cuenta de que sí, exactamente se puede eliminar un defecto, de que ese defecto tenía conciencia atrapada en su interior, que en verdad tengo una conciencia, pero porque lo he ido comprobando por mí mismo, ¿sí? Es lo necesario y lo absolutamente fundamental para nosotros poder avanzar en nuestro trabajo. De lo contrario, se va a quedar como un conocimiento más, como una teoría más. Por más real, preciso y conciso que sea este conocimiento, esta sabiduría, si no se practica, si no se comprueba, se va a convertir en un conocimiento subjetivo en nuestro interior. Y no es el objetivo, no es el propósito. Realmente esto es como un mapa, ¿sí? Un mapa para ir a un sitio, para ir a una montaña, para ir a un cerro. Y está muy claro el camino. Pero podemos decir, ah, tan bacano, tan chévere. Bueno, en algún momento voy, ¿sí? Y simplemente pues se queda como un conocimiento subjetivo, como algo que queda ahí, ¿no? Pero ya se convierte en un conocimiento objetivo, propio, mío, de mi conciencia, cuando empieza uno a comprobarlo, a experimentarlo, ¿sí? El conocimiento objetivo es de la conciencia.
es de nuestro ser, de nuestro Padre. Y ese conocimiento objetivo no nos lo van a enseñar en ninguna escuela, en ninguna universidad. Es un conocimiento que vamos a recibir en los mundos internos, vamos a recibir en los planos superiores de conciencia, vamos a recibir producto de la muerte psicológica, de ir eliminando los defectos, de ir rescatando la conciencia, vamos a ir recibiendo esa sabiduría, ¿sí? De ir naciendo espiritualmente, de ir creando los cuerpos existenciales del ser en base al sabio uso de la energía creadora sexual por medio del sacrificio por la humanidad. Vamos a ir recibiendo ese conocimiento objetivo, que en ningún lugar nos lo van a enseñar. Y realmente, para nosotros llegar al conocimiento de sí mismos, necesitamos empezar a trabajar, a conocer nuestro mundo interior. Y eso es lo que verdaderamente cuenta. El conocimiento de nuestro propio mundo interior, de lo que sucede dentro de nosotros mismos. De ahí es donde va a salir la sabiduría, ¿sí? De ahí va a salir el conocimiento objetivo. Y realmente para nosotros poder conocer nuestro mundo interior, necesitamos observarlo. No podemos conocer algo si no lo observamos. No podríamos conocer nuestra casa si previamente no hemos observado nuestra casa, no hemos observado los pasadizos, las entradas, cuántas habitaciones tiene, cuántos baños tiene, las paredes, si está frisada o no, si está pintada, el suelo, si tiene baldosa o no tiene baldosa. Necesitamos observarlo. De igual manera sucede con nuestro mundo interior. ¿Y cómo vamos a observar nuestro mundo interior? Porque lo exterior lo observamos a través de los 5 sentidos, del gusto, el olfato, el tacto, etcétera, etcétera. Pero para observar un pensamiento ya no me sirve la vista, ya no me sirve el tacto. Necesito la autoobservación, ¿sí? Auto se refiere a mí mismo y observación, observarme a mí mismo. Hablamos desde la conferencia número 4, es un sentido de la máquina humana, ¿sí? Es el sexto sentido. Es un sentido que todos los seres humanos poseemos. No es algo específico para alguien y para los demás, no. Todos lo tenemos. Conozcamos de ese conocimiento o no lo conozcamos, todos tenemos la autoobservación. Lo que pasa es que está atrofiado porque no se usa, ¿sí? Es como un músculo. Si nosotros dejamos de utilizar un músculo, digamos una pierna, pasamos toda nuestra vida sentados o postrados en una cama, pues el músculo se atrofió, ¿sí? Se atrofia totalmente al punto de que no funciona. Pero a medida de ejercicios se va a ir desarrollando. Lo mismo con la autoobservación. Cuando empecemos nosotros a practicarlo, a comprobarlo, pues vamos a irlo desarrollando, ¿sí? Y la autoobservación nos va a ir permitiendo ver nuestro mundo interior. Vamos a irnos descubriendo, vamos a vernos tal cual somos, ¿sí? Vamos a poder ver nuestros pensamientos, deseos, emociones y vamos a empezar a derrumbar una cantidad de conceptos que teníamos sobre nosotros. Si considerábamos que éramos muy buenos, muy buenas personas, muy atentos, muy responsables, cuando empezamos con nuestro propio trabajo, con la autoobservación, empezamos a descubrir que no somos así, ¿sí? De que hay pensamientos que gritan, que insultan a las personas, que tratamos mal, que tratamos de hacer siempre las cosas como a medias, como que, como saliendo del paso. Y si observo eso, me doy cuenta, bueno, empiezo a descubrir que no era tan bueno, que no era tan diligente, etcétera, etcétera. Y eso es parte del conocimiento, eso es parte del autodescubrimiento, ¿sí? Y todos estos son aspectos que debemos ir eliminando, erradicando de nuestro interior. Entonces vamos descubriendo todos estos defectos, iras, rencores, resentimientos, orgullos, maledicencias, trampas, etcétera, etcétera. Vamos a ir comprendiendo de que esos actos pues no son de la conciencia, ¿sí? Y por el contrario, pues tienen conciencia atrapada en su interior. Cada uno de esos comportamientos, deseos, emociones, pensamientos, actos, tienen conciencia atrapada en su interior, ¿sí? Y debemos liberarla.
¿Y cómo se libera? Pues mediante el poder de la Madre Divina. Cada ser humano posee su propia madre, posee su propia divinidad. Y debemos rogarle, debemos pedirle a nuestra Madre Divina que elimine ese defecto, ¿sí? Pero es necesario la reflexión, ¿sí? Llegar a la comprensión. Pero debemos comprender que para llegar a la comprensión de un defecto no se llega por medio de la mente, no se llega por medio de conjeturas mentales, sino que por medio del poder de la conciencia. Es decir, observamos un pensamiento, un defecto, una emoción, sentimos, sabemos que no es de la conciencia, hay que pedirle muerte. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Uno sabe, de verdad que uno sabe. No necesita ser estudiado, haber estudiado en determinada universidad, tener títulos de esto, para saber si un pensamiento es de la conciencia o no. Esto lo podemos hacer todos, analfabetas o alfabetas, todos lo podemos hacer. Podemos comprender si robar es de la conciencia o no es de la conciencia. Lo sabemos, ¿sí? Y una vez sentimos que no es de la conciencia, pues Madre Divina, elimíneme este pensamiento, este deseo, esta emoción, este acto, ¿sí? Y poco a poco, pues, a medida que vamos haciendo este aspecto, también necesitamos estudiar, ir a reflexionar, ir a meditar estos defectos, para llegar a comprender, bueno, ¿por qué creé este defecto? ¿Por qué creé la mentira? ¿En qué momento me volví mentiroso? ¿Cómo lo aprendí? ¿Sí? ¿Qué consecuencias me ha generado esto en mi vida, en mi existencia? ¿Cómo se alimenta durante el día? ¿Sí? ¿Cómo me maneja? ¿En qué momentos de mi vida se manifiesta la mentira? ¿Por qué mienta? ¿Sí? ¿Por qué me maneja? ¿Y cómo se manifiesta a través de los pensamientos? ¿Cómo piensa ese yo mentiroso? ¿Cómo actúa ese yo mentiroso? ¿Cómo siente? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ir llegando a todas estas comprensiones. Y siempre por medio del poder de la Madre Divina, pidiéndole, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Al principio se les va a manifestar la duda, eso es inevitable. Se va a manifestar el escepticismo. El defecto psicológico va a decir, no, eso que es que eliminar defectos, eso es que Madre Divina. ¿Y de quién es ese pensamiento? Pues no es de la conciencia, es de un defecto psicológico. Y hay que irlo eliminando, hay que irlo erradicando. Entonces, a medida que vamos haciendo este aspecto, vamos negándonos a nosotros mismos, vamos quitando el alimento, porque realmente necesitamos quitar el alimento a los defectos, pues vamos a irlo eliminando. Y vamos eliminándolo y vamos liberando conciencia. Esa conciencia que está atrapada dentro del defecto se va a liberar, ¿sí? Y una vez liberada, emancipada, despertará, ¿sí? Y recibirá, pues por parte del Padre de nuestro ser, su propio conocimiento objetivo, ¿sí? Su propia vocación, la vocación que tiene esa chispita de conciencia en nuestro interior. Y ese 3% de conciencia que estaba libre va a ir aumentando. Ya no va a ser un 3%, sino que va a ser un 4, un 5, un 6, hasta llegar al propósito de liberar totalmente el 100% de conciencia. Ahora vamos a hablar del conocimiento objetivo. ¿Sí? Vamos a aclararlo más a fondo, porque ya veníamos hablando del conocimiento objetivo, vamos a profundizar más en ello. ¿Sí? Entonces, si nosotros procedemos de esta manera, ir eliminando los defectos, pues iremos integrando a nuestro ser, a nuestro Padre. Iremos liberando la conciencia atrapada en cada uno de esos defectos, ¿sí? E iremos despertando el conocimiento objetivo, que es nuestra propia sabiduría divina, es la sabiduría de nuestro ser, de nuestro Padre. Y como venimos hablando, pues esa sabiduría no nos la van a enseñar en la universidad, ¿sí? No nos la van a enseñar en el colegio, en el instituto, etcétera, etcétera. Porque no es algo exterior, no es algo subjetivo, ¿sí? Sino que es algo que vamos a encontrar dentro de nosotros mismos. Debemos desenterrar. ¿Y cómo se desentierra? Pues por medio del trabajo sobre nosotros, por medio de la muerte psicológica, por medio de la eliminación del defecto. Ese es el camino, ¿sí?
para llegar a nuestra propia conciencia, para llegar al conocimiento de nuestro ser, de nuestro Padre. Ahora veamos este aspecto para que vayamos dejando claro y vayamos comprendiendo de que la palabra conocimiento viene de conocer, ¿sí? No de creer, sino de conocer, de comprobar, de experimentar, ¿sí? Entonces, lo que nos indica que es algo que tiene que hacerse personalmente, ¿sí? Realmente, como venimos hablando, nadie puede hacer este trabajo por nosotros mismos. Nadie puede eliminarnos un defecto, ni nosotros podemos eliminar el defecto de otra persona. Eso no es así. Debemos hacer nuestro propio trabajo, ¿sí? Hemos recibido técnicas, herramientas para empezar a conocer nuestro mundo interior, ¿sí? El desdoblamiento astral, la meditación, etcétera, etcétera. Y cuando comprobamos, pues conocemos, ¿sí? Lo real de esto. Y tendremos conocimiento. Ya no es un concepto. Ya no es que escuché la conferencia, me dijeron, sí, que puedo conocer el mundo astral, el mundo de los sueños, que puedo viajar de un lugar a otro con la velocidad del pensamiento, que puedo volar, que puedo hablar con un maestro, y me lo dijeron allá y qué bonito. ¿Sí? Eso es algo subjetivo, ¿sí? Pero cuando yo digo, bueno, pues voy a practicarlo, venga a ver si es cierto, ¿sí? Empiezo a comprobarlo, empiezo a experimentarlo, pues ya se vuelve un conocimiento mío, ¿sí? Ya comprobé por mí mismo que sí es real, que sí se puede hacer, que sí se puede volar, ¿sí? Pero por mi propio esfuerzo, ¿sí? Ya se vuelve un conocimiento propio. Y por más que lleguen y me digan, no, oiga hermano, pero ¿usted qué le pasó? Se enloqueció, que esto y que lo otro, como que desdoblamiento astral, se la va a meter un demonio, que aquí, que allá. Pues no lo vamos a creer. ¿Por qué? Porque es que yo ya comprobé, ¿sí? Ya tengo conocimiento sobre lo que comprobé, sobre el mundo astral, sobre el mundo de los sueños, sobre mi mundo interior, ¿sí? Y por más que me digan, que me refuten, pues uno no va a creer en nada de eso. Ahora, veamos este aspecto. La mayoría de nosotros, en el proceso de intelectualización, ¿sí? Ya sea estudiando en la universidad, en el instituto, etcétera, etcétera, pues nos llenamos la cabeza de conceptos y de teorías. Y acá vamos a llegar a un aspecto importante, de que considerábamos de que eso era sabiduría. Se consideraba de que memorizar es sabiduría. Y no es así. Memorizar no es sabiduría. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hicimos. Nos memorizamos una cantidad de conceptos, de teorías, de libros, lo que dijo fulano, lo que investigó sultano supuestamente, etcétera, etcétera. Y consideramos todo eso como propio, ¿sí? Pero a todo eso que fuimos aprendiendo le faltó algo, que fue la comprobación, ¿sí? Nos faltó el aspecto más importante. Entonces, todo eso, pues básicamente es una mentira, porque no lo comprobamos. Nos enseñaron una cantidad de cosas, pero las cuales no comprobamos. No supimos si eran ciertas o no, ¿sí? Por eso hablamos de que este conocimiento, pues no es de la conciencia, ¿sí? Una persona en determinado país puede enseñar una cosa, pero en otra vemos que cambia, ¿sí? Veámoslo de pronto para que lo comprendamos mejor, veámoslo con el derecho, ¿no? Con la parte de las leyes. Una persona puede aprenderse las leyes de un país, ¿sí? En determinado país, pero se va para otro y ahí ya cambia, ¿sí? Tiene que volverse a aprender a estudiar, incluso tiene que volver a estudiar, ¿sí? Las leyes, las normativas de ese país. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Sí? No es nada real esto. Ahora, para nosotros poder llegar a desarrollar el conocimiento objetivo, realmente es necesario llegar a la creación de los cuerpos existenciales del ser, de los cuerpos internos, ¿sí? Como hablamos, pues, estos vehículos nos permiten tener manifestación real en las dimensiones
superiores de la naturaleza, en el mundo astral, en el mundo mental, en el mundo causal, en el mundo búdico, en el mundo átmico, pero necesitamos el cuerpo para poder eh, vivenciar y experimentar estas dimensiones, porque no podemos ingresar al mundo astral con el cuerpo físico. No podemos ingresar al cuerpo vital, perdón, al mundo vital, al mundo de la voluntad con el cuerpo físico. No se puede, es como decir que vamos a intentar navegar los aires con un carro, con una camioneta. No se puede, ¿sí? Entonces, si queremos realmente llegar al conocimiento objetivo, necesitamos crear esos cuerpos, ¿sí? De lo contrario, no vamos a llegar a tener conocimiento, no vamos a tener comprobación. Simplemente van a ser teorías y conceptos sobre algo, sobre una dimensión. Pero ya si creamos el cuerpo para poder conocer esa dimensión, ya es diferente, ¿sí? Ya va a ser una comprobación real. En estos cuerpos vamos a integrar a nuestro ser y el saber. Entonces, el conocimiento interior o objetivo no es cuestión de teorías, no es cuestión de lecturas o de cuentos o de llenarse uno la cabeza de conceptos, de teorías, de esto y de lo otro. Es algo práctico, ¿sí? Como hablamos, el conocimiento objetivo llegamos a él a través de la comprobación. Como hablamos, este conocimiento, esta sabiduría es valiosa, muy valiosa, ¿sí? Porque vemos que aún así no muchos llegan a un conocimiento correcto, preciso, conciso. La mayoría pues llegan a otro tipo de conocimientos y se alejan de su ser. Mas sin embargo no debemos conformarnos únicamente con el hecho de haber recibido el conocimiento de manera exterior. Ahora debemos comenzar a practicarlo, a comprobarlo, para que se vuelva real, ¿sí? Empezar a practicar verdaderamente. ¿A practicar qué? Pues los tres factores. La muerte psicológica, la eliminación de los defectos, el nacimiento espiritual, que es la creación de los cuerpos existenciales del ser, y el sacrificio por la humanidad. Porque si no muere el defecto, pues no se libera la esencia, ¿sí? Y por lo tanto, pues no vamos a avanzar hacia la sabiduría, ¿sí? No vamos a avanzar la sabiduría de nuestro ser, de nuestro Padre. Si no se nace, si no se utiliza sabiamente la energía creadora sexual, no vamos a llegar a la creación de los cuerpos. Jamás, ¿sí? Y estos cuerpos, pues, como venimos hablando, nos van a permitir la manifestación en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Y si no nos sacrificamos por la humanidad, tampoco vamos a integrar conscientemente a la ley del amor, ¿sí? Por eso la importancia de empezar a practicar, a comprobar. No conformarnos simplemente porque allá me enseñaron de que sí existe el desdoblamiento, de que existe la meditación, de que hay que eliminar los defectos. Si me conformo únicamente con eso, pues no voy a tener nada. Simplemente es un concepto, una teoría que tarde que temprano se va a olvidar o la vamos a tergiversar, ¿sí? Vamos a torcer el conocimiento. No, debemos empezar a practicarlo, a comprobarlo, para que se vuelva real, ¿sí? Ahora vemos que tenemos 7 conciencias, ¿sí? Y actualmente pues están en embrión dentro de nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Y cuando nosotros aprendemos a crearnos a nosotros mismos, pues vamos a ir desarrollando esas conciencias. Vamos a ir creando los cuerpos existenciales del ser, los 7 cuerpos existenciales del ser. El cuerpo físico y el cuerpo vital, que ya los tenemos, pero debemos regenerarlos. Están en estado lunar, ¿sí? Vemos que actualmente nuestro cuerpo físico es totalmente débil, susceptible ante cualquier enfermedad. Por lo más mínima que sea, somos susceptibles, ¿sí? Pero mediante el poder de la energía creadora sexual, vamos a volverlo a estado solar, vamos a volverlo resistente, ¿sí? Lo mismo, poder llegar a crear, pues el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, porque no los tenemos. Eso sí, debemos que crearlos, ¿sí?
También pues nuestro cuerpo búdico y nuestro cuerpo átmico, que como lo veíamos en la conferencia número 10 de los 7 cuerpos, estos dos últimos cuerpos pues ya están creados, ¿sí? Pero no podemos conectarnos a ellos hasta que no creemos los primeros 5 cuerpos. Ahora vemos que con el cuerpo físico vamos a poder conocer la tercera dimensión. Nos permite conocer la tercera dimensión. El cuerpo vital nos va a permitir conocer la cuarta dimensión, los paraísos yinas, ¿sí? Creando el cuerpo astral, conoceremos todos los astros y todos los planetas, conoceremos el, la quinta dimensión, ¿sí? El mundo de los sueños, lo conoceremos de manera consciente y tendremos conocimiento sobre esa dimensión. Pero como venimos hablando, necesitamos crear el cuerpo. Lo mismo el cuerpo mental, que nos va a permitir conocer pues el mundo de los átomos y podremos extraer la sabiduría de los átomos. Lo mismo con el cuerpo de la voluntad, que conoceremos pues todos los mundos electrónicos y los planetas de Cristo. Todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Con el cuerpo búdico conoceremos los mundos electromagnéticos, la verdadera felicidad. Y con el cuerpo átmico nos vamos a sumergir en el océano de la luz. Pero necesitamos crear esos cuerpos. De lo contrario, pues el concepto que tengamos sobre esas dimensiones no van a dejar de ser eso, no van a dejar de ser un concepto hasta que no tengamos comprobación directa de esas dimensiones por medio de la creación de sus cuerpos. Por eso es tan importante el uso sabio y correcto de nuestra energía creadora sexual, en castidad, en fidelidad y en amor, ¿sí? Para poder llegar a la creación de estos cuerpos. Pero para poder llegar a esto, necesitamos eliminar lo que no nos permite llegar a esas creaciones. ¿Y qué no lo permite? Pues el yo fornicario. Mientras carguemos esos defectos en nuestro interior, pues jamás vamos a poder llegar a la creación de los cuerpos. Necesitamos eliminar, erradicar el yo fornicario, ¿sí? Para poder llegar a la creación de los cuerpos. De lo contrario, no los vamos a crear. Podemos practicar magia sexual, pero si no hemos eliminado el yo fornicario, no vamos a crear nada, ¿sí? Y sin estos 7 cuerpos, sin estos 7 conocimientos objetivos, es imposible empezar a conocer el universo y a los dioses. Es imposible empezar a conocernos a nosotros mismos. Es un paso fundamental llegar a la creación de estos cuerpos, para poder llegar al conocimiento objetivo. Por eso los griegos lo enseñaron, ¿sí? De que había que conocerse primero a sí mismo, para poder conocer al universo y a los dioses. Y para poder conocernos a nosotros mismos, necesitamos crear estos cuerpos. Es fundamental. Entonces, este conocimiento objetivo nos va a permitir conocer lo real, ¿sí? El objetivo de existir, verdaderamente darse uno cuenta por sí mismo, descubrir por sí mismo de que el objetivo de la vida iba más allá del carro, iba más allá del tener la moto, etcétera, etcétera, sino que es un propósito real, que es llegar a nuestro ser, a nuestro Padre, llegar a fusionarnos con Él, con nuestra propia conciencia. Y realmente, si queremos llegar al conocimiento objetivo, tenemos que comprobar y practicar estas enseñanzas. Como hemos venido mencionándolo en esta conferencia, no podemos conformarnos meramente con haber escuchado, ¿sí? Con saber de que hay que eliminar los defectos, de que existe la meditación, de que existen planos superiores de conciencia. No podemos conformarnos únicamente con eso, sino que empezar a comprobar, a darnos cuenta de que eso es real, pero por nosotros mismos, por nuestra propia comprobación, ¿sí? Empezarnos a darnos cuenta de nuestro propio mundo interior. ¿Y cómo lo hacemos? Comprobando, ¿sí? Comprobando estas enseñanzas, muriendo psicológicamente, naciendo y sacrificándonos por la humanidad.
Y la palabra conocimiento viene de conocer. Si uno no conoce, pues no tiene conocimiento. Si no conoce, si no ha comprobado la eliminación de un defecto, pues no tiene conocimiento sobre ello, ¿sí? Puede hablar de ello, mas sin embargo no tiene conocimiento real sobre eso, ¿sí? Pero si uno ya eliminó el defecto, vio el proceso, ¿sí? Estuvo durante el día pidiendo, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, se sentó a estudiarlo, a hacer reflexiones, a meditar ese defecto psicológico y pudo ver el proceso de muerte en, en los mundos internos, la eliminación de ese defecto, ¿sí? Pudo ver que lo radicó, le quitó la cabeza, le quitó los brazos hasta el punto de eliminarlo totalmente. Ahí ya tiene conocimiento sobre la eliminación de un defecto, lo comprobó por sí mismo, ¿sí? Ahí ya es conocimiento. Lo mismo con el nacimiento espiritual, ¿sí? Pudo comprobar de que sí se puede hacer esa práctica, de que sí se pueden crear los cuerpos existenciales del ser, de que sí verdaderamente se siente un calor eh, por la columna cuando se transmuta la energía, de que sí es real, ahí ya hay conocimiento, ya no es un concepto, ya no es una creencia, es un concepto, perdón, es una comprobación, es un conocimiento propio, ¿sí? Eso es lo verdadero, ¿sí? Porque como hablamos, pues memorizar no es sabiduría, porque lo mismo puede pasar con este conocimiento. Pasa en el mundo exterior, pasa en el mundo interior también, pasa con el trabajo interior, ¿sí? Una persona puede memorizarse las conferencias, las 75 conferencias, y puede cualquier otro escucharlo y decir, ah, qué persona tan sabia, ¿sí? Tiene mucho conocimiento, pero, pues, ¿cuál conocimiento? Si la persona puede estar enseñando, puede estar aparentemente enseñando este conocimiento, esta sabiduría, pero si no hay comprobación, ¿sí? Pues no es conocimiento, simplemente está repitiendo lo que dijo el maestro, ¿sí? Y realmente el maestro nos enseñó, pues, el trabajo, la sabiduría, ¿sí? Lo que él mismo comprobó y experimentó, pero no para que nosotros nos conformáramos con eso, sino que nos enseñó el camino para que iniciáramos nuestro propio trabajo. Y el camino se camina o se conoce al andar, se hace al andar, ¿sí? Es la verdad. Porque si nos conformamos con enseñar a letra muerta, lo que nos enseñaron sin comprobar, pues cualquier otra persona nos puede llegar a decir, bueno, pero venga, pero usted ya lo comprobó, de verdad eliminó un defecto, conoce el mundo astral, consciente. Nos pueden decir, no, usted es un mentiroso porque pues usted no ha comprobado, ¿sí? Y la persona está en su derecho, porque es real, ¿sí? Realmente no hemos comprobado. Entonces, ahí vamos viendo el compromiso que tenemos. O sea, cuando se empieza a sacrificarse uno por la humanidad, pues se adquiere un compromiso con la humanidad, ¿sí? De entregar un conocimiento preciso, conciso, correcto, ¿sí? Pero también el compromiso es con nosotros mismos, ¿sí? De ir comprobando, ir experimentando este conocimiento. No nos podemos volver charlatanes, simplemente hablar y hablar de algo que no conocemos, sino que debemos irlo comprobando por nosotros mismos. Cada persona pues debe ir adquiriendo su propio conocimiento. Entonces ya vamos a ir hablando de nuestro propio conocimiento. Ya uno va a ir a hablar de su propio proceso de muerte, de su propio proceso de nacimiento y de su propio proceso de sacrificio por la humanidad. Pero fue por algo que uno mismo ha ido comprobando, ha ido experimentando, ¿sí? Entonces, porque pues el maestro nos dejó plasmado la sabiduría, ¿sí? Pero se va a volver un conocimiento objetivo cuando nosotros lo comprobemos, cuando nosotros lo experimentemos, ¿sí? El maestro nos puso las bases para que cada uno pueda llegar a su propio conocimiento objetivo, al propio conocimiento de su conciencia. Como hablamos, se convierte o vamos a adquirir el conocimiento objetivo cuando empezamos a comprobarlo. Entonces, compañeros,
esta es la conferencia del día de hoy, espero haya quedado claro. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud que haya surgido sobre la conferencia nos pueden preguntar. Vamos a estar atentos, se les va a enviar también el material de esta conferencia y nos veremos en la próxima conferencia con el tema número 43 de la fase A, que son los diversos tipos de yoes lujuriosos. Entonces muchas gracias compañeros y hasta la próxima conferencia.